Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hacer un análisis del financiamiento de la educación. En el Congreso Nacional se está haciendo el análisis precisamente respecto del presupuesto que se va a destinar a la educación pública. Y algunos hablan de un problema eterno las veces que el Congreso Nacional tiene que hacer el estudio, tiene que aprobar el porcentaje justamente que se va a destinar a la educación de la, digamos, de la torta del presupuesto general de la nación. Y otros dicen que la decisión política más importante en el ámbito educativo tiene que ver precisamente con la decisión política de cuánto el Estado invierte en el sistema educativo. Por eso hoy nuestro tema de análisis se denomina presupuesto educativo condiciona el derecho a la educación. ¿Por qué el tema? Porque precisamente desde el punto de vista jurídico, hablar del derecho a la educación tiene un doble carácter. Por un lado, el primer carácter hace al tema de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de acceder al sistema educativo. Y hoy por hoy acceder al sistema educativo no es simplemente matricularse, sino además de matricularse, además de la retención de permanecer en el sistema educativo, se debe garantizar la calidad del aprendizaje, ¿no? Y el egreso del sistema educativo. Entonces, en este primer carácter, respecto del concepto de derechos, tiene que ver entonces con este acceso al sistema en el sentido en que lo definimos. Pero por otro lado, el segundo carácter tiene que ver con deberes. ¿Con deberes de quiénes? Con los deberes, en primer lugar, del Estado, de garantizar precisamente a través de políticas públicas efectivas este acceso al sistema educativo, digo bien, y por otro lado también en el tema de los deberes aparece la responsabilidad de la familia, ¿no? Sobre todo de aquellas familias con poder adquisitivo que sin lugar a dudas deben colaborar activamente para que sus hijos pudieran estar dentro del sistema educativo, y aquellas familias en situación de vulnerabilidad económica, lógicamente también deben colaborar precisamente para que sus hijos pudieran estar dentro del sistema educativo. La colaboración obviamente de las familias que están en situación de vulnerabilidad no tiene que ver con lo económico, por supuesto, aunque hay un esfuerzo extraordinario por parte de muchas familias en situación económica vulnerable, un estudio dirigido por Luis Ortiz y encargado por el Observatorio Educativo Ciudadano, donde demuestra un alto porcentaje que las familias en situación de vulnerabilidad económica destina precisamente digamos, altos, reitero, porcentajes para que sus hijos pudieran estar y permanecer dentro del sistema educativo. Vamos a hablar precisamente de esos porcentajes durante el desarrollo de nuestro programa. Por eso, reitero, el tema de análisis hoy titulamos El presupuesto educativo condiciona el derecho a la educación. Y en ese contexto vamos a ver históricamente cómo se ha comportado este financiamiento por parte del Estado a la educación pública, y hablar también de los desafíos y de lo que hay que hacer. Porque, como decía Caterina Tomaseski en su libro El asalto a la educación, no solamente tenemos que culpar a la situación de pobreza de los resultados de la educación, sino también en algunos casos hay que hacer una revisión de las políticas que se implementan. En ese contexto simplemente quiero señalar un último aspecto que tiene que ver con una falacia cuando hablamos del financiamiento educativo, que en algunos casos creemos que a mayor inversión, mayores son los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes. Sin embargo, las investigaciones nos demuestran que si bien es una condición necesaria, la mayor inversión para lograr la tan ansiada calidad educativa, de por sí la mayor inversión no garantiza que se obtenga mejores resultados. Nos acompaña hoy en Visión País para hacer este análisis el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Óscar, y gracias por haber aceptado la invitación.
Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto, un placer compartir. Justamente el Observatorio Educativo Ciudadano, a través de la organización que lidera, que es Juntos por la Educación, hace un par de días había presentado a los miembros del Observatorio Educativo Ciudadano, que son distintas organizaciones de la sociedad civil, un estudio sobre el presupuesto educativo. Vamos a tomar como referencia la presentación justamente de ese estudio para que podamos justamente compartir con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa. También queremos saludar a la doctora Lila Molinier, experta en financiamiento educativo. Muy buenas noches, doctora Molinier, y gracias por colaborar con nosotros en este análisis. Buenas noches, Francisco. Ya. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya vamos a compartir con nuestra audiencia el tema que le proponemos. Presupuesto educativo condiciona el derecho a la educación. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental Estamos arrancando con otro capítulo de Va con Onda. te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Diríamos que no aportó mucho, Marcel. Yo no creo luego que él diga mucho. Creo que esa es una demostración de poder, esto de conceder esta entrevista. Va con Onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Decíamos en el bloque anterior que el presupuesto educativo condiciona el derecho a la educación. ¿En qué sentido condiciona ese presupuesto este derecho humano fundamental de la educación? Y esta pregunta vamos a trasladar a la doctora Lila Molinier, experta en financiamiento educativo. Doctora Molinier, históricamente, y cuando digo históricamente quiero tomar como punto de referencia este periodo democrático, y particularmente periodo democrático, no tomando como punto de referencia derrocada la dictadura militar en 1989, sino 1992, ya el nuevo pacto social, la Constitución Nacional. A partir de 1992 hasta hoy, ¿cuál fue el comportamiento del presupuesto público destinado a la educación en términos de derechos? Tenemos la Constitución de 1992, justamente 3 años después de la caída de la dictadura. Y ustedes, bueno, como todos sabemos, es una constitución garantista, se le dice. Nos reconoce todos los derechos humanos. Todos los paraguayos tenemos reconocido todos los derechos humanos en la Constitución Nacional. De hecho, es la primera parte de la Constitución Nacional, se encarga de ese punto, todos los derechos. Entonces, el derecho de la educación se encuentra entre el articulado, 74 o 84. Sí, Son desde el 10, 73 en adelante, en realidad habla del derecho... 73. Sí, sí. De hecho, la educación. 73 al 84. Sí. Entonces, en realidad, es una obligación para el Estado. La Constitución obliga a mantener el gasto educativo en un 20% del gasto total de la administración central. En realidad no dice administración central. Entonces, vamos nosotros a la Ley General de Educación a ver si nos aclara eso. Tampoco dice la Ley General de Educación eso, ¿verdad? Pero conociendo cómo se estructura nuestro presupuesto, entonces creemos y pensamos que se refiere al gasto total de la administración central, que incluye los 3 poderes del Estado, ¿no es cierto? Ujú. Y dentro del Poder Judicial, todo el sistema judicial, incluyendo la justicia electoral,
todo lo que es la magistratura, el Consejo de la Magistratura, todo el Poder Judicial. Entonces, incluyendo los tres poderes del Estado y la Contraloría General de la República. Sería. Porque la Ahora, Fiscalía está dentro del Poder Judicial. así mismo. Ahora, reitero, en relación con el comportamiento, ese 20% del que habla la Constitución Nacional, ¿se cumplió desde la promulgación de la Constitución hasta la fecha o hubo algún periodo crítico? Se avanzó en esa primera parte de la transición, se fue aumentando gradualmente. Y entre el 95, 96, yo tengo artículos sobre ese punto, ¿verdad? Y lo demuestro, así con cifras, ¿verdad? Entre el 95, 96 se llega en realidad no es para nosotros máximo, pero en realidad es el mínimo. Para la Constitución Nacional es el mínimo, porque dice al menos, es mínimo, ¿verdad? Entonces, logramos el mínimo ya en la década de los 90. Y luego está muy se llama nosotros como que se tiende a creer que es el Congreso el que achica o agranda el presupuesto. Pero hay que considerar que hay un contexto más grande, ¿verdad? Que eso. Entonces, eh, podem- podemos ver, yo tengo acá el cuadrito desde el del 18 hasta, hasta el 21, que muestra que no logramos llegar al 20%, O sea, a partir del incluyendo, 2018 hasta el 2021, digamos, el porcentaje establecido en la Constitución fue menor al 20%. sí, incluyendo, está cerca, pero incluimos dos cosas. Ujú. Incluimos, tampoco eso es muy claro, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la rectoría de la educación está en el Ministerio de Educación. Sí. Entonces, el Ministerio de Educación es la institución rectora y ejecutora de la política educativa. Pero después tenemos una ley de educación superior Ujú. que establece también mínimos presupuestarios, establece una política que de hecho no podemos dejar afuera, una política educativa de educación superior, ¿verdad? Que no podemos dejar fuera. Entonces, incluyendo el gasto del Ministerio de Educación total más las universidades nacionales, llegamos nos acercamos más al 20%. La ley de educación superior incluso tiene también obliga al Estado a mantener el 7% también del gasto, ¿verdad? Entonces, y eso nosotros sí o sí tenemos que considerar porque no podemos en pleno siglo XXI mantenernos, ¿verdad? Como con un básico, por ejemplo, hasta la media. La media incluso en este momento ya se considera también educación básica. Ujú. En la Constitución está la educación básica, es la escolar básica, ¿verdad? Luego tenemos dos leyes de gratuidad que incluye la gratuidad de la educación inicial a la media, ¿verdad? Hay una ley del 2010. Ujú. Entonces allí eso complementa, nos va ayudando a cómo armar ese mínimo, ¿verdad? Ujú. Entonces, y la educación obligatoria, porque en la Constitución la educación obligatoria es la escolar básica, Ahora, ¿por ¿verdad? qué se habla, doctora, de una deuda histórica en relación con el tema del derecho a la educación, atendiendo sobre todo al estudio que se había dado a conocer a principios de este año 2023, de que había más de 457.000 niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema educativo? Por ¿Cómo se eso, explica eso? porque hay una exclusión. Todavía no tenemos, digamos, nosotros la educación que establece la Constitución Nacional como derecho es la educación pública gratuita y universal, ¿verdad? Universal quiere decir que todos los niños, desde la educación inicial, que yo quiero
establecer desde del preescolar, no la maternal, sino que el preescolar. Desde el preescolar, ¿no es cierto?, hasta la media, terminando el bachillerato, debe de ser universal. O sea, hablamos de 13 años de escolaridad. Sí. 13 años de escolaridad. Entonces, 13 años de escolaridad. Entonces, esa es la obligación. Pero también debe de ser pública y gratuita. Para que sea gratuita debe ser pública. ¿No es cierto? Entonces, que se relaciona todo. Y yo creo que no tiene problemas la oferta en este momento. Quiero creer que la oferta no es el problema, sino que la demanda no llega. No llega a mantener la asistencia escolar en forma permanente. Ahora, se habla de un 80%, poco más incluso, de la matrícula en el sector público. Digo de la educación básica, desde el preescolar hasta el último año de la educación media. ¿Por qué finalmente, como Estado, no pudimos retener a los estudiantes que se matricularon, digamos, porque se hace siempre el cálculo de que de cada 100 estudiantes que se matriculan en el primer grado, según los últimos estudios, datos estadísticos del Ministerio de Educación y Ciencias, solamente, digamos, 49 terminan la educación media? Es decir, la mitad quedan excluidos. ¿Qué explica, digamos, esta exclusión, doctora? Hay muchos factores, ¿verdad? Por lo menos hay varios factores, no hay uno solo. Porque los niños y hasta los adolescentes dependen también de la movilidad de sus padres. Hay mucha movilidad, por ejemplo, la emigración, ¿cierto? Hay una migración campo-ciudad permanentemente, por lo menos a veces relacionado con la búsqueda de empleo o con el empleo de los padres, ¿cierto? Y uno de los factores es eso. Otro de los factores podrían haber sido antes del 2010, podrían haber sido, digamos, los aranceles. Pero eso se quitó completamente. Desde el 2010, supuestamente, también hay que ver que realmente no se cobre ningún tipo de arancel, ningún tipo de contribución, porque famosos también la cuestión de la comisión directiva de los padres, y los padres piden por su lado, piden una cuotita y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, aquí hay que, digamos, insistir mucho más en la política educativa que está establecida en la Constitución Nacional, y yo espero que el Congreso ayude más en eso. Ayude más cuando está discutiendo el presupuesto. Tiene que hablar de la política educativa y la importancia de que realmente se cumpla esa política. ¿No es cierto? Y que analicen la ejecución, que pidan los datos de ejecución al ministerio y a la universidad y se discutan. Creo que ese ámbito, la prensa está cubriendo ese debate, pero el debate político de la política educativa tiene que estar en el Parlamento. Tiene que estar, sobre todo cuando se trata del presupuesto, es muy importante, ¿verdad? Y no estamos llegando al 20%, al mínimo, considerando. O sea, no es todavía digamos, un ejercicio fácil el de que llegamos a ese mínimo, porque precisamente el Congreso no está acompañando probablemente con un debate para que esto sea realmente una política consciente y, digamos, se ejecute a todos los niveles, ¿verdad? Hay problemas en los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene un responsable por cada política, ¿verdad? Social y económica. Y uno va, yo he ido muchas veces a entrevistarlos, uno va y dicen ellos, el responsable en educación dice, es que ellos no vienen, no nos piden, no se acercan. Y
la administración del MEC dice, es que Hacienda no nos atiende, no nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Y creo que eso se tiene que resolver entre ellos. Decirle, Hacienda tiene que decirle, bueno, necesitamos tales datos, por ejemplo, tráigame tales datos y yo los consigo. Ujú. Porque en realidad la dirección de presupuesto es apenas una dirección dentro del Ministerio ahora de Economía, ¿verdad? Claro. Antes era una dirección o una dirección general. Esa dirección general tiene que defender su presupuesto ante todo el Ministerio de Economía en este momento, Economía y Finanzas. Sin lugar a Es duda. así como funciona, es así como funciona. Se me fue el tiempo, pero clarísimo el análisis. Muchas gracias, doctora Lila Molinier, por colaborar con nosotros. De acuerdo, muchas Ya. gracias a ustedes. No, muy amable. Bien, a la vuelta de la pausa, ya con el magíster Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, vamos a continuar con el análisis sobre el presupuesto destinado a la educación. Sobre todo vamos a ver el histórico y también lo que se está contemplando para el año 2024. Brevísima pausa. NPI ahora. Marcet desmintió la vinculación de su familia en su organización y en todo lo que tenga que ver con lo investigado en el operativo a ultranza. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un hombre cargó combustible y terminó posteriormente asaltando a un playero. Se llevó cerca de 1 millón de guaraníes. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Hablar del presupuesto destinado a la educación es referirnos a una, digamos, serie, si ustedes quieren, de indicadores. Infraestructura edilicia, salario de los, digamos, salario de los docentes, kits escolares, almuerzo escolar, sobre todo lo que tiene que ver con lo que administra el Ministerio de Educación y Ciencia. Y así, podemos seguir enumerando una serie de indicadores. Pero en los medios de comunicación siempre se plantea la cuestión de la infraestructura escolar. Y ustedes van a poder dimensionar, observando en su pantalla precisamente el siguiente gráfico, donde el Observatorio Educativo Ciudadano en un estudio había presentado hace un par de días lo que refiere al tema de la infraestructura. Óscar Charotti, ¿este gráfico qué pretende demostrar? Bueno, a ver, Francisco, esos gráficos son básicamente el monitoreo del presupuesto público que realizamos del Observatorio Educativo sobre la base de los 8 componentes principales del presupuesto neto MEC, ¿verdad? El presupuesto que recibe y disponibiliza el Ministerio de Educación y Ciencias para las políticas preuniversitarias. Y digo presupuesto neto MEC porque también tenemos que tener en cuenta que dentro de ese presupuesto global MEC hay partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, las cuales son descontadas, ¿verdad? Enteramente, entonces nos focalizamos estrictamente en los recursos que recibe el MEC. Hay 8 componentes de gastos, uno de ellos es el de infraestructura. En este gráfico podemos ver la evolución en términos reales, eso significa a los valores corrientes, descontamos específicamente la variación del IPC y nos resulta básicamente esto que vemos, ¿verdad? Donde cada uno de los colores representa una administración de gobierno, ¿verdad? El rojo entre 2008 y 2013, digamos, fue la administración del gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco, ya el amarillo fue el gobierno del presidente Horacio Cartes y el último el presidente Mario Abdo Benítez. Esto está no actualizado, digamos, al 2023 con la proyección 2024, pero lo que efectivamente podemos ver es que ha habido un crecimiento muy importante entre el 2015 hasta el 2021, consecuente, digamos, del financiamiento del Fondo de Excelencia por la Educación, que es justamente ese fondo del FONACIDE que realmente inyecta recursos muy importantes, pero no solamente al presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias, que no, en este caso en particular, no integra los presupuestos de infraestructura que están siendo canalizados a través de las gobernaciones y a través de los municipios, que representaría, por decirlo, un 7 a un 10% más, digamos, de todo el presupuesto del propio Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Si se tuvo esta evolución, Óscar, ¿cómo se entiende que
aproximadamente 12.000 instituciones, según datos oficiales del ministerio, pues a las 11.957 para ser exactos, Sí. ¿verdad?, requieren de algún tipo de reparación. Entre esa cantidad hay algunas instituciones en situación crítica desde el punto de vista de su infraestructura, digamos. O sea, ¿cómo explicar que se ha destinado tanto dinero para el tema de infraestructura, sobre todo provenientes digamos, de los fondos del FEI, y todavía, digamos, tenemos estos datos? Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta, Francisco, en el sentido de dar cuenta de la enorme importancia de los datos y las informaciones públicas para abordar específicamente políticas vinculadas a políticas públicas en términos generales y específicamente en educación. Cuando se aprueba el FONACIDE en el 2012 y a partir del 2013 se inician los procesos de transferencias a 260 municipios, a 18 gobernaciones. Asimismo, se empieza por parte del Ministerio al desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura que posteriormente al 2013, 2 años después, se logran integrar en el presupuesto del Ministerio. En ese momento no había mucha claridad con respecto a los requerimientos y las demandas nacionales de inversión en concepto de infraestructura. Se sabía que realmente la infraestructura educativa adolecía de realmente deudas históricas muy importantes, pero en ese sentido habíamos recurrido, justamente había un estudio del Banco Mundial publicado en el 2011 con respecto al estado de situación de la infraestructura educativa, que lo hacían de alguna u otra forma de manera muestral, pero con representatividad a nivel nacional, y ese estudio daba cuenta de que para lograr condicionar la infraestructura educativa en Paraguay, cumpliendo los rezagos históricos, se necesitaban como casi 1.300 millones de dólares en el 2011. Y que básicamente termina siendo una línea base, digamos, a lo que ha sido estos últimos años, donde no podemos dejar de ver, y justamente el sentido de lo que decís, se ha logrado dotar de una cantidad muy importante de recursos para la infraestructura educativa, no solamente a través del Ministerio de Educación, sino gobernaciones y municipios. En estos últimos 12 años, gracias al FONACIDE, se ha logrado invertir básicamente a través de gobernaciones y municipios un 25% de lo que se pensaba que iba a ser 360 millones de dólares año, que terminó siendo realmente 300 millones de dólares año en promedio. Lo cual significa que más o menos 70 millones de dólares a gobernaciones y municipios, donde la mitad de eso, perdón, 90 millones, donde la mitad de eso debiera haber sido dirigido a infraestructura. O sea, 45 millones de dólares a gobernaciones y municipios. En forma anual. En forma anual para infraestructura. 45 a lo largo de 12 años, digamos, estamos un poco más por encima de los 500 millones. Más los recursos que recibió el Ministerio de Educación, no llegamos ni siquiera a 700. Recordemos que la línea base, según el Banco Mundial, eran de 1.300. Sí. Entonces, es lógico hoy en día, a falta de información que nos permita dar cuenta de cuál ha sido la evolución, el mejoramiento, qué instituciones fueron efectivamente intervenidas, qué tipo de obras se han realizado. Por ejemplo, el Ministerio prácticamente todos los proyectos los focalizó en readecuación y mantenimiento. Muy poco, efectivamente, en construcciones nuevas, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta de que efectivamente sigue habiendo muchísimas necesidades. Creo que en algún momento un ministro había mencionado hace poco que la deuda histórica está en torno a 400 millones de dólares y básicamente la ecuación te termina cerrando. Ahora, si eran 1.300, invertimos entre 700 y 800, es lógico que haga falta otros 400, 500 y realmente hubiéramos esperado que sea mayor, ¿verdad? Por la obsolescencia también de la infraestructura. Entonces, ahí yo creo que la información pública juega un papel fundamental. No existía información pública, no existe información pública suficiente que nos haya permitido dar cuenta de cuál ha sido la evolución en la calidad de la infraestructura a lo largo de todo este tiempo. Ahora, algunos dirán, ¿por qué tanto se invierte en infraestructura si en términos de factores asociados no es que aporte demasiado una buena infraestructura escolar en la calidad del aprendizaje del estudiante? Según estimaciones de los estudios realizados en Paraguay, ¿cuánto incide una buena infraestructura escolar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, Oscar? Bueno, en ese sentido creo que es primeramente importante señalar que Paraguay, digamos, cuenta con su propio sistema de evaluaciones estandarizadas de los aprendizajes, que por su acrónimo es el SNEP, el Sistema Nacional
de evaluación de aprendizaje. Paraguay también participa, digamos, del concierto regional de evaluación que lo lleva la UNESCO, y el último informe es el ERCE. Pero también participamos de la evaluación internacional PISA, que nos compara básicamente con todo el mundo. Estas 3 evaluaciones no solamente miden los niveles de aprendizaje de los estudiantes en lectoescritura, en matemáticas y en ciencias, sino que también hacen un análisis de los factores asociados que inciden específicamente en los aprendizajes. Y básicamente todo coincide en organizar en función a 3 grandes dimensiones, ¿verdad? Aquellas que tienen que ver con las cuestiones familiares, digamos, donde la condición lógicamente socioeconómica, cultural, la expectativa de los padres con respecto a sus hijos como estudiantes, es fundamental. El acompañamiento, la participación de los padres en el proceso es determinante. Las pautas de crianza son fundamentales, eso digamos por un lado. Por otra parte, todo lo que tenga que ver con la labor del docente, ¿cierto? La acción del docente desde el punto de vista pedagógico, didáctico, eso es determinante. Y por otra parte, la cuestión institucional, ¿cierto? Y que eso nos remite específicamente a las condiciones en las cuales se encuentran las instituciones educativas y que mucho tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Realmente nosotros no logramos, o mejor dicho, el sistema educativo termina reproduciendo el contexto. ¿Qué quiere decir? En contextos pobres, las escuelas son pobres, ¿verdad? Entonces termina de alguna u otra forma reproduciendo. Y que todas estas pruebas estandarizadas nos han dado cuenta de que prácticamente el aporte, el peso promedio de la infraestructura en los aprendizajes no va más del 10%. O sea, si bien es importante desde el punto de vista simbólico, dado que da cuenta efectivamente del valor y la aspiración de una sociedad con respecto a la educación, cuando uno ve que se invierte en la escuela, que la infraestructura está bien, pero efectivamente en cuanto se refiere a los aprendizajes tiene mucho más peso en aquellos niños, niñas y jóvenes de contextos más vulnerables, pero hasta un 10%. Tiene mucho más peso, digamos, el trabajo y la labor del docente y las condiciones socioculturales y económicas de la familia. Ahora, quiero recordar el concepto del exsecretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Pablo Gentili, que tiene, este concepto que desarrolló y que se denomina exclusión incluyente. Y tiene básicamente 3 significados. Solamente quiero referirme al primer significado, a la primera, digamos, definición del concepto exclusión incluyente. Y tiene que ver con la situación de pobreza y desigualdad de la población estudiantil. Si no podemos tratar como un todo a la población estudiantil, debemos focalizar y atender. Es decir, tiene que haber otra vez programas específicos que pueda atender a esa población estudiantil. Por eso que el presupuesto educativo tenemos que analizarlo, de manera detenida y no como como un todo. Es decir, tenemos que atender más a esas situaciones de alumnos, insisto con el concepto, en situación de vulnerabilidad, porque ello va a requerir de la torta del presupuesto educativo, una mayor asistencia, un mayor porcentaje probablemente, lo que tiene que ver con el concepto de capital cultural. Por eso es importante el tema de la inversión pública en educación. Queremos entrar a ver ahora precisamente lo que hemos preparado de las láminas, inversión pública en educación, informe de monitoreo realizado por el Observatorio Educativo Ciudadano y particularmente en lo que hace a la figura del presupuesto general de gastos de la nación. Veamos algunos datos. Pero antes, me parece que esto es muy oportuna, esta reflexión del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. El presupuesto no es solo una colección de números, sino una expresión de nuestros valores y aspiraciones. Yo en términos más sencillos suelo decir, en el caso particular, el presupuesto que tiene el gasto de la nación en Paraguay, que es una expresión de deseo. ¿Por qué una expresión de deseo? Porque lo que aprueba el Congreso Nacional, en primer lugar, el primer recorte viene por el decreto reglamentario y luego, evidentemente, la transferencia que hace hoy por hoy sería el Ministerio de Economía, en otros tiempos el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hace de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tiene. Desde ese punto de vista, ¿cómo habría que entender esta expresión del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Oscar? Bueno, a ver, creo que lo que decís tiene mucho que ver con esto. El presupuesto es un instrumento.
Es un instrumento que justamente busca de alguna u otra forma garantizar una serie de derechos establecidos constitucionalmente, específicamente en lo que refiere al capítulo vinculado a educación, donde no solamente garantiza el derecho a una educación integral, permanente a lo largo de la vida, sino que en un articulado, y muy particularmente en nuestra Constitución, refiere de que el Estado va a garantizar el derecho a aprender de la persona. Y eso tiene una mirada realmente bastante distinta, poniéndose, digamos, desde la posición del ciudadano y en función, o en miras a ese contexto, a las condiciones, y que independientemente de las circunstancias socioculturales, de género, de raza o lo que fuere, el Estado va a garantizar las condiciones para que esa persona pueda aprender. Y que no se remite netamente a una visión desde la oferta, en el sentido, pongo la escuela, pongo los docentes y que la gente llegue, sino que pone una mirada desde la demanda específicamente. ¿Qué necesitamos como nación para garantizar que todos accedan a las instituciones educativas, logren aprendizajes significativos y garanticen la trayectoria mínima de la educación obligatoria, que como decías en algún momento, en Paraguay desde el 2010, que se establece la gratuidad de la educación media, pasa a ser de 13 años, pero ahí hay una pequeña laguna porque incluye la educación inicial, entonces no sabemos si es de 13 o 15, ¿verdad? Claro. En fin. Repito, el presupuesto es un instrumento para garantizar, digamos, una serie de derechos constitucionales, pero que de alguna u otra forma se remite a lo que establece el Plan Nacional de Educación 2024, un plan sectorial, pero que desde los análisis que hemos llevado vemos que básicamente un plan sectorial que no ha salido del estadio, digamos, del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Cuando pensamos en lo que es el presupuesto, Paraguay tiene la particularidad de un proceso de gestión anual. O sea, todos los años estamos pensando el presupuesto de educación y eso, si bien puede ser una oportunidad para muchas veces retomar el análisis y la reflexión de los desafíos educativos, también tiene, digamos, sus contras en función de que está sujeto netamente a la coyuntura y las vicisitudes del momento, ya sean políticas, económicas o de salud, ¿verdad? Y eso implica de que muchas veces cuando hay una epidemia de dengue, a veces los recursos terminan saliendo de educación, cuando hay una pandemia termina saliendo de educación, cuando hay que financiar alguna que otra cosa termina saliendo de educación. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ver que el presupuesto educativo es uno de los presupuestos más grandes del Estado paraguayo, ¿verdad? El tema es que un Estado que recauda poco, lógicamente invierte poco, lo cual no podemos decir que el esfuerzo del Estado paraguayo no es importante. Claro que es muy importante, es uno de los presupuestos más grandes. Ahora, en función a lo que establece la Constitución Nacional y prevén los planes nacionales, es profundamente insuficiente. Profundamente insuficiente. Sumémosle a eso la baja calidad del gasto público, es decir, invertimos poco, pero también invertimos mal. Es imprevisible porque estamos sujetos a una dinámica anual, sujetos a la coyuntura, y a la vez, al no tener una política de financiamiento previsible, anticipatoria, prospectiva y estratégica, pasamos a una dinámica reactiva y casual, donde cada ministro, como decía Lila, en esta dinámica del cambio e interrupción permanente, viene con su propia receta y dice, no, esto no ahora, esto sí, y así sucesivamente. Entonces estamos realmente sin un norte muy claro en términos de financiamiento, cuando que realmente las necesidades son acuciantes, y bueno, básicamente eso. Quiero volver a la vuelta de la pausa para compartir con ustedes cuánto el Estado paraguayo invierte por cada alumno y cuánto debería invertir, primero. Segundo, cuánto invierte el Estado paraguayo en relación con los países vecinos, cuánto invierten, digamos, nuestros vecinos en términos, sobre todo, de costo anual por alumno. Y esto que decía también en la introducción de nuestro programa de hoy, que no necesariamente a mayor inversión hay mejores resultados. Hay un estudio también que se realizó en Paraguay a la que vamos a hacer referencia, o vamos a hacer referencia a ese estudio a la vuelta de la pausa. Teledía
día, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. El comandante de la policía dijo que el código rojo de Interpol sigue vigente para Marcet y su esposa. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Un asalto que ocurrió en un local de la ciudad de Yaguarón. Las víctimas se encontraban almorzando cuando fueron sorprendidas por estos delincuentes. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. Decíamos en el bloque anterior el tema del presupuesto general de la Nación para el año 2024. Y para ello vamos a visualizar algunos datos. En el presupuesto general de la Nación del 2024, básicamente se contempla este monto, Oscar. Son 112 billones de guaraníes, que básicamente equivalen a 15.000 millones de dólares, ¿verdad? Ese es el presupuesto, digamos, total, y que representa un crecimiento en relación al año anterior de un poco más del 6%, ¿verdad? Donde básicamente están configurados cuáles son los principales focos de mejora, donde educación efectivamente tiene una mejora sustantiva y más que nada en relación a lo que fueron los años anteriores, un crecimiento del presupuesto sumamente necesario para recomponer un poco las cuentas del presupuesto público, que se vio bastante precarizado en estos últimos 5 o 6 años aproximadamente, ¿verdad? Así que es un presupuesto sumamente importante un crecimiento sumamente importante, como te decía, para recomponer el presupuesto educativo, que bueno, funciona este monitoreo que hacemos del Observatorio Educativo Ciudadano. Vemos que existe crecimiento en ciertos sectores, específicamente el tema de alimentación escolar, y esto es importante mencionar, porque muy pocas veces se discute en el seno del Parlamento cuestiones muy vinculadas, muy específicas al presupuesto educativo, ¿verdad? Una buena y una mala es que en el ámbito de estas discusiones vinculadas a la cooperación de la Unión Europea, ¿verdad? Mucha de ella basada en mucha desinformación. Realmente vemos de que nuestra clase política realmente termina conociendo con mayor detalle los desafíos del financiamiento público. Y bueno, logra realmente un salto muy importante el tema de alimentación escolar dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, con la salvaguarda que lo que está establecido en el presupuesto del Ministerio de Educación para alimentación escolar es exclusivamente para Asunción. Claro, ¿verdad? claro. Exclusivamente para Asunción. Claro, ¿verdad? El resto del presupuesto destinado a alimentación se canaliza a través de las gobernaciones, y un componente también importante a través de los municipios, ya a través del FONACIE. Este presupuesto, veamos básicamente cómo se distribuye. Vemos ahí, ustedes pueden observar en su pantalla. ¿Dónde ahí ubicaríamos educación? Está dentro de servicios sociales, ¿verdad? Que representa ya. este 42%. ¿Verdad? Educación, ahí encontramos salud, seguridad social, vivienda, digamos todo lo que tiene que ver con gasto social. Ahí tenemos que también significar de que, bueno, Paraguay es uno de los países, mencionar mejor dicho, Paraguay es uno de los países que menos invierte en el gasto social en toda América Latina y el Caribe, ¿verdad? Ese 42% de ese presupuesto, que realmente es la porción más importante del presupuesto, realmente termina siendo un financiamiento sumamente acotado para las demandas sociales de nuestro país. Bueno, entre ellas está efectivamente educación, con un 25,5% aproximadamente, lleva un margen histórico, ¿verdad? Una cuarta parte de todo el gasto social va destinado específicamente a educación. Educación, digamos, la suma de todos los componentes de distintas instituciones destinadas a educación, donde una porción corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia. Una porción, estamos hablando prácticamente del 70% de ese 25% de gastos es Ministerio de Educación y Ciencias para el financiamiento de políticas preuniversitarias. Ahora, haciendo un comparativo, encontramos efectivamente un esfuerzo de los distintos gobiernos, porque hay un crecimiento sin lugar a dudas, no probablemente desde ese escenario ideal de cuánto deberíamos invertir, ¿no? Pero de hecho hay un crecimiento, si se quiere, sostenido, si cabe la expresión, en el sentido de que no es que el Estado en estos últimos años, digamos, no haya aumentado el presupuesto para educación. Pero
¿Cuál es el problema? Porque siempre tenemos, digamos, una mayor demanda en el tema educativo si hay un crecimiento en el presupuesto y además educación representa en la torta, en la distribución del presupuesto, el porcentaje mayor, Oscar. Bueno, a ver, nosotros venimos realizando un análisis de la evolución del presupuesto y en función de eso desarrollamos una serie de indicadores para medir un poco la calidad de este crecimiento. Por un lado, lo que te referís como el esfuerzo gobierno, que nosotros básicamente lo definimos como el porcentaje, el incremento del presupuesto educativo en porcentaje del incremento del gasto público. ¿Cuánto destinamos a educación en función del gasto público? Y sin duda alguna, eso tiene un crecimiento gradual, hasta si se quiere vegetativo. Mucho tiene que ver con esto que decían en el primer bloque con respecto al artículo 85 de la Constitución Nacional, del mínimo presupuestario se llama ese artículo, que establece que el 20% del presupuesto general de gastos de la nación de administración central, y eso sí dice la Constitución, de administración, que es una porción, ¿no? También, que el 20% como mínimo debe ir a educación. Si miramos en retrospectiva, vemos que el promedio designado a educación en el presupuesto es del 21%. O sea, queriendo ser piso, terminó siendo prácticamente techo, ¿verdad? Ese presupuesto. Ahora, si bien existe un crecimiento, nosotros medimos el esfuerzo de los distintos gobiernos, es decir, cuánto crece el presupuesto educativo en función al crecimiento del gasto público, pero el esfuerzo, si bien es muy importante, no es tan determinante como sí la calidad de ese crecimiento, porque cuando hablamos efectivamente de insuficiencia, y ahí vamos a utilizar un poco la analogía de un incendio, nadie niega que el fuego lo apagás con agua, ¿cierto? Ahora, lógicamente, si es un gran incendio, la pregunta es con cuánta agua apagás ese incendio, ¿cierto? O sea, está claro que más inversión es sumamente importante, pero como bien lo decías también, no necesariamente garantiza muchas veces, dado que ahí juega papel muy importante esto que le llamamos el umbral de inversión. Todos los países necesitan un mínimo de inversión en una serie de políticas que nos permita empezar a hablar de calidad, en el sentido de nosotros podemos estar invirtiendo todos los recursos necesarios para infraestructura, todos los recursos necesarios para equipamiento, todos los recursos necesarios para garantizar una carrera del educador y las condiciones y estándares de excelencia, pero si no invertimos en programas compensatorios, en alimentación escolar, esos chicos llegan con hambre y esos chicos no aprenden. Si no invertimos en becas para aquellos chicos que vienen en un contexto socioeconómico mucho más complicado y que terminan abandonando, esos chicos salen. Si no invertimos en una serie de programas compensatorios y de equidad, no vamos a lograr la tan mentada calidad educativa, no vamos a lograr que los chicos efectivamente aprendan, permanezcan en las instituciones educativas. Entonces, el umbral de inversión tiene que ver realmente con niveles mínimos básicos de inversión en una serie de políticas. Entonces, estamos hablando no solamente del esfuerzo que hace cada gobierno por dotar de recursos, sino la calidad en cuanto se refiere a la distribución de esos recursos en los distintos componentes del gasto que son sustanciales para la inversión educativa. Y en función de eso vemos en estos últimos 3 gobiernos, tenemos un comparativo muy interesante, vemos que entre el 2013 al 2018 hubo un salto cuantitativo muy importante en la inversión educativa, como bien decían ustedes, no solamente se estableció la obligatoriedad de la educación media y de la educación inicial, lo cual supuso realmente una inversión importante en función de dejar de lado los aranceles que se cobraban a los chicos normalmente que iban a la media, ¿verdad? Y lo cual implicó la transferencia de recursos a las instituciones educativas para su funcionamiento. Eso por un lado. La universalización de kits escolares, eso se logró en el 2012, ¿verdad? Y eso trajo realmente un salto muy importante cuantitativo en el presupuesto público, la equiparación del salario mínimo, del salario docente al salario mínimo en aquel momento. En aquellos momentos los docentes ganaban menos del salario mínimo, efectivamente, por turno. Y una serie de cuestiones que en ese periodo de gobierno realmente logran un apalancamiento sumamente importante en la inversión educativa. En el siguiente periodo, si bien es cierto, el gasto público se mantuvo muy a raya, estamos hablando entre el 2013 y 2018, se mantuvo a raya el gasto público,
el crecimiento del presupuesto educativo fue muy importante. Mucho gracias al FONACIE. El FONACIE se aprueba en el 2012 y entonces logra financiar y fondear fuertemente las políticas educativas y principalmente las políticas de calidad, logrando realmente un salto muy importante en el financiamiento. O sea que el esfuerzo gobierno fue muy importante, porque no creció prácticamente el gasto público, pero sí creció mucho. Y en este último gobierno que acaba de pasar, efectivamente hubo realmente, si bien hubo un crecimiento del gasto público relativamente importante, hubo prácticamente un decrecimiento en la inversión educativa, ¿verdad? Dado que los altos índices inflacionarios también que terminan realmente quitando mucho poder adquisitivo a ese presupuesto. Ahora, si miramos desde el esfuerzo de gobierno, vemos que hubo un gobierno con mucho esfuerzo, otro con esfuerzo similar y otro con bastante menos esfuerzo, pero cuando empezamos a mirar desde la calidad de la distribución, vemos que efectivamente en estos últimos 5 años ha habido una precarización tremenda, realmente una disminución muy importante en recursos destinados a infraestructura, que desde ya eran insuficientes, una precarización en los recursos destinados a becas, a formación de los docentes, a compensaciones de los educadores, a transferencias a instituciones educativas, a equipamiento, privilegiando prácticamente solamente lo que es sueldo, realmente tratando de mantener, digamos, el poder adquisitivo del salario de los docentes. Y a todo eso le sumamos una tercera visión, que es la de gestión o ejecución. No nos queremos remitir solamente a la ejecución del presupuesto, pues básicamente aquellas administraciones que privilegian solamente el incremento de presupuesto en salarios, los salarios se ejecutan siempre al 100%. Claro. No así infraestructura, que tiene un nivel de ejecución promedio en los últimos 30 años del 30%, 30 y tanto por ciento, ¿verdad? Entonces la ejecución es, digamos, otra dimensión. En términos generales, lo que vemos y lo que les decía anteriormente y los estudios nos dan cuenta, realmente tenemos una profunda insuficiencia del gasto público, sumada a esa insuficiencia a una muy baja calidad del gasto. Paraguay está invirtiendo en términos generales en relación al Producto Interno Bruto un 3,5% del presupuesto global, MEC. Ahora, en ese contexto, ya no tomando como referencia el 7 que sugiere la UNESCO, sino en la región, ¿cómo estamos? En la región estamos entre los países que menos invierte en educación, ¿verdad? Prácticamente estamos invirtiendo en torno al 3,5% del Producto Interno Bruto, cuando la media está en torno al 4,5%, 5%. En el 2020-2021 Paraguay formó parte, digamos, de una coalición a nivel mundial de países que se comprometían justamente a incrementar esa inversión en relación al PIB, pasar al 4, al 6%, y en relación al gasto público total, que es otro indicador, Paraguay invierte en torno al 10% en educación en relación al gasto público total, ¿verdad? Recordemos que el indicador de asignación presupuestaria de la Constitución dice el 20% del presupuesto general de gasto nacional de administración central, que es la mitad. O sea, termina siendo efectivamente el 10%. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, Paraguay invierte el 10% del gasto público total, cuando que la media mundial está en torno al 14%, la media regional está en torno al 16%. Allanar ese espacio, crecer un 5%, representa prácticamente incrementar un 60 o 75% del presupuesto hoy en día. Es decir, pasar un presupuesto de 1.400 millones de dólares prácticamente a 2.000 millones de dólares. Imagínate lo que va a representar eso en el marco del presupuesto general, que hoy ya representa prácticamente el 25% de todo el gasto social. Realmente ya es una camisa un poco apretada, digamos, para lograr esos números. O sea, con estos niveles de recaudación del Estado y de presión fiscal, realmente es muy difícil llegar a esos números. Ahora, en relación de la inversión por alumno en dólares, ¿aproximadamente cuánto está en Paraguay y comparado con la región? Bueno, nosotros desde el observatorio hacemos un ejercicio de aproximación, digamos, muchas veces por falta de información pública en relación a los niveles de inversión por alumno, porque para calcular cuánto invertimos por alumno, efectivamente hay que hacer el cálculo por cada uno de los niveles, porque cada uno de los niveles, digamos, tiene requerimientos adicionales. La inversión en la media es muy distinto a la inversión en primera infancia o en el primer y segundo ciclo, lógicamente, por la cantidad de profesionales. Y hablamos de cantidad de profesionales, y cuando hablamos de cantidad de profesionales, hablamos de salarios, que representan 90% de todo el presupuesto educativo, ¿cierto? Entonces, es un componente. Ahora,
Hacemos una aproximación y básicamente lo que hacemos, lo que llamamos el costo simple por alumno, tomamos el presupuesto general, lo dimos por la cantidad de matriculados en instituciones de gestión oficial y subvencionada también, en parte, y bueno, básicamente nos sale que estamos invirtiendo en torno a $900 por niño por año. ¿Y en la región? $900 y la región prácticamente está por encima de los $2.000 en promedio. Según las estimaciones del observatorio, nosotros para responder al financiamiento de políticas y programas básicos en la educación pública debiéramos estar invirtiendo en torno a $3.200 por alumno. 3.200, estamos invirtiendo 900. Ahí estamos hablando prácticamente de un nivel de umbral de calidad, y cuando hablamos de ese umbral, por ejemplo, en el caso de infraestructura, hablamos de lo más básico, ¿verdad? Estamos hablando de aulas, estamos hablando de baños y estamos hablando de comedores, ¿verdad? Hasta ahí punto. O sea, ya no estamos hablando, digamos, de otros espacios que son sumamente importantes, pero bueno, por eso nos remitimos a lo básico. Entonces, estamos invirtiendo 900, creemos que tenemos que invertir en torno a 3.200 y haciendo un ejercicio práctico, ¿cuánto invierten las familias en la educación privada, por ejemplo, de sus hijos? En un colegio de elite, acá en Asunción, en un colegio de elite, los padres invierten muy fácilmente entre $4.500 a $8.000 por año, por niño. En la educación privada, $4.500 y $8.000, que no incluye erogaciones vinculadas con alimentación. Eso es netamente escolar. No incluye alimentación, no excluye vestimenta, movilidad, no excluye transporte, movilidad y una serie de costos indirectos y muchas veces invisibles, ¿verdad? Que le llamamos, que si lo pasamos al ámbito público terminan siendo determinantes en un contexto de tremenda desigualdad, dando cuenta que más del 40% de toda la matrícula de estudiantes que asisten a instituciones de gestión oficial provienen de familias en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Clarísimo. Muchísimas gracias, Oscar, por colaborar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Francisco, y buena a la orden siempre. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información desde los estudios de Monumental 1080 AM. El drama de las instituciones públicas en el Paraguay es que nunca se ha previsto el mantenimiento de hospitales, de escuelas, y llega un momento que es insostenible. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo. Presupuesto educativo condiciona derecho a la educación ha sido el tema de análisis. Por cierto, los datos que hemos compartido con ustedes, más que preocupantes, son alarmantes como para garantizar este derecho a la educación. Paraguay destina solamente el 3.5% de su Producto Interno Bruto a la educación, cuando en la región los países de América Latina y concretamente incluso los países de Sudamérica destinan el 4.5% de su Producto Interno Bruto. En relación a la inversión por alumno en forma anual, estimativamente se habla de $900 por alumno que Paraguay invierte. Y sin embargo se requiere como umbral, como piso, $3.200 por año. Ustedes pueden ver ahí la brecha considerable justamente que existe entre lo que el Estado invierte por cada alumno y lo que realmente requiere cada alumno en términos de inversión económica por parte del Estado. Por otro lado, el 90% del presupuesto destinado a la educación son gastos rígidos, es decir, forman parte de los salarios de los docentes y de los personales administrativos y técnicos. Ahora, ahí hay un dato cuando focalizamos nuestra mirada en el tema de la ejecución presupuestaria, porque nos decía Oscar Charotti, director ejecutivo de Junto por la Educación, que históricamente solamente 30% de ejecución se tiene, por ejemplo, en infraestructura. Es decir, tenemos serios problemas. Poco porcentaje que el Estado destina a la educación para garantizar el derecho a la educación, el derecho al aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes, y por otro lado el dilema de la baja ejecución
presupuestaria, sobre todo a lo que hace a algunos indicadores que son sumamente importantes porque contribuyen de manera significativa al aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Todavía falta la segunda vuelta en la Cámara de Senadores del Presupuesto General de la Nación. Vamos a ver si finalmente cómo se pronuncia en la Cámara de Senadores en relación con el presupuesto que se destina a la educación pública. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.